apareció una puerta de la antigua muralla y esa puerta estaba en todos los documentos etiquetada como la puerta de la Fontana Vieja. Es decir, que la Fontana Vieja andaba por allí cerca, no se sabía muy bien dónde. Siempre la hemos relacionado un poco con el asca que hay en la bajada del Abril, probablemente vamos a ver qué tiene que ver con ello. Pero en este plano, de cuando se hizo en 1548 el diseño de la muralla del frente sur de la muralla de Tejería, hay señalado una fuente, que lo pone ahí una fuente señalada con una flecha azul, justo aparte del camino que baja al molino de Caparroso, es decir, que al otro lado de la calle. Ahí se ve el baluarte de la Brita a la derecha. Y entonces, claro, la localización exacta, esto es el portal de Tejería, el cuerpo de guardia del portal y el asca, como estaba antes. Esto estaría mirado aproximadamente desde el final de la calle Estafeta, ahora mismo. Donde está la plaza de toros no había plaza de toros y ahí es donde estaba el manantial, pero en 1683 ahí se hizo un rebellín, el ejército hizo un rebellín, el rebellín de Tejería, y seguramente tapó el manantial con aquello. Y luego en 1921 se tiró el rebellín y se hizo la plaza de toros nueva. La plaza de toros, y al hacer la plaza de toros, bueno, pues siguió sin existir nada, hasta que en 2004 se iba a cambiar el ruedo, quitar la arena de la plaza de toros, y bueno, se hicieron unas catas arqueológicas y resulta que bueno, pues los arqueólogos encontraron el manantial seco, pero lo encontraron, un puente por donde debajo había y una canalización que recorría toda la calle San Agustín y Calderería hasta la plazuela de Santa Cecilia, que se llama. Es la plazuela donde está la calle Curia, calle Navarrería, calle Calderería y Mercaderes. Eso se llama Plaza de Santa Cecilia porque ahí había una basílica, la Basílica de Santa Cecilia. Entonces encontraron no solo lo que había en la Plaza de Toros, sino también la conducción por todas esas calles y un aljibe que está en el número 16 de la calle Mercaderes, en un establecimiento hostelero, en el comedor, sigue estando el aljibe, sigue estando ese aljibe allí. Bien, la canalización terminaba en una pequeña fuente, que se llamaba Fuente de Santa Cecilia. Las fechas que pongo, ahí pongo 1581, es la documentación más antigua que he encontrado yo a propósito de esa fuente, y así va a pasar en todas las fuentes que comentemos. ¿Qué nos queda de aquello? Nos queda el asca de la Navarrería, el asca de la Cuesta del Labrit, que no está exactamente en el mismo sitio, pero casi, por muy pocos metros aparte de donde estaba. Y ese asca abrevadero es original, tendrá más de 200 años seguro. Otro manantial había en Iturrama, Iturrama, pues como su propio nombre lo indica, aunque lo han traducido mal como fuente de la madre, en euskera lo importante es el final, luego sería madre de la fuente, por traducirlo mejor. Y bueno, la madre de la fuente se suele decir al espacio donde la fuente echa el agua, ¿no? Digamos el nido donde Iturrama. Y Iturrama estaba justo en la confluencia de Serafín Olave con Fuente el Hierro, exactamente ahí. Pero ya en 1901 es la última noticia que tenemos de que ya figura como que estaba derruida y desaparecía. Pero sí que antes de 1750 en Pamplona, en el casco antiguo, había 8 fuentes y sabemos que 4 de ellas traían el agua de Iturrama, que son la fuente de la Plaza del Consejo, la fuente en la Puerta de la Ciudadela había otra fuente, otra delante de la calle San Antón y otra la Fuente del León, un poco más abajo de aquí, en la cuesta de la estación, un poco más abajo, la Fuente de León. La Fontana Vieja o la Iturrizar, que daba agua a la fuente de Santa Cecilia y al asca de Tejería, y luego se sabe que había otra fuente en la Plaza del Castillo, pero no sabe, yo por lo menos no he conseguido averiguar de dónde salía el agua de la Plaza del Castillo, pero sí que su sobrante iba a otra fuente en la plazuela detrás del ayuntamiento, en la plazuela de Santo Domingo, la plazuela de Santiago hoy día. Entonces teníamos esas 8 fuentes antes de 1750. Comentar un poco de la Fuente del León, que estaba aquí bajando de la estación. Era una fuente, bueno, pues que tenía un león en su cúspide, y por eso se llamaba la Fuente del León. Traía agua desde Iturrama, desde el manantial de Iturrama, cuando la sublevación de O'Donnell se
se destruyó la fuente, pero José de Nagusía, que es el mismo que hizo el Palacio de Diputación, en 1830 la volvió a hacer. Cuando se hizo el lienzo de muralla o el muro de contención de la Taconera, se le puso, por encima de la fuente, se le puso una especie de arco de piedra para protegerla. Y bueno, luego cuando el ferrocarril eléctrico del Irati subía de la estación, pasaba justo por ahí y se cargaron la fuente. Para que pasara el tren se cargaron la fuente y la fuente desapareció entonces. Pero yo lo señalo aquí porque me parece interesante, porque si uno se fija, si ahora uno se asoma a la plaza de Recoletas y mira hacia donde está el monumento a Gayarre, verá que el arco está ahí, el arco de la Fuente de León, y eso pues de ahí el interés que tenía yo en enseñaros esta fuente. La Iruña o la Pamplona del siglo XVIII, cuando llegó la Ilustración, pues la Ilustración, como su buen nombre indica, pues en Pamplona consistió también en una serie de edificios, la Basílica de San Fermín, aquí cercana, el Palacio Arzobispal, el edificio de la Casa Consistorial, el Palacio de Espeleta, el Palacio de Rozalejo, todos esos se hicieron todos en el siglo XVIII. Pero además de hacer palacios había que hacer alguna cosa más. ¿Qué pasaba con las aguas sucias de las casas? Que se tiraban por la ventana. Al grito de agua va, se tiraba por la ventana. De hecho, yo tengo un documento en que el ayuntamiento prohíbe tirar las aguas sucias antes de las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche se podía hacer lo que sea, y todas las aguas sucias de las casas iban por la ventana a la calle. Y luego, por los barrancos iban bajando hacia el río, lógicamente. Pero en 1767, ya estando de virrey el conde de Ricla, encargó un proyecto de alcantarillado a Ramírez de Arellano, que hizo un alcantarillado continuo por todas las calles y puso servicios, váteres en los edificios que iban a parar a esa mineta, y de la mineta al río, claro. Una parte había una conducción a donde el molino de Caparroso, pero sobre todo fundamentalmente a lo que se llamaba las Mañuetas, ahí en la parte de abajo de Santo Domingo, que todavía quedan algunos de los tubos, en algunos de los tubos de aquellas minetas quedan. Aquella mineta tenía este aspecto, estas características, cuando en el año 2000, no sé si es el 2000 o exactamente, cuando la intibadora hizo la nueva galería subterránea de toda la ciudad, pues esa mineta desapareció, excepto en algunos trocitos. Por ejemplo, en la bajada de Santo Domingo hay un trozo que no se destruyó y que todavía existe, y recientemente en las obras del Paseo de Sarasate ha aparecido un trozo también, ha aparecido un trozo de la mineta. Hemos quitado las aguas sucias, necesitamos agua limpia. Necesitamos agua limpia, y con la que había de los pozos y del río pues era muy poco, y había que pensar en traer agua de algún sitio. Entonces enseguida se descubrió o se encargó un proyecto a Gency, un ingeniero hidráulico francés, que en 1774 encontró que había un manantial en el monte Reniega, encima de Subiza, en el término de Francoa, exactamente, un buen manantial, y que se podía traer agua desde aquí. Y el primer proyecto que hizo Gency, el agua lo traía por la Cendea de Galar, es decir, el agua venía por Arlegui a salir a Galar, pero por lo visto debía ser muy problemático el pasar de Cizur a la meseta de Pamplona, debía ser muy problemático, y entonces Ventura Rodríguez, que es otro arquitecto que estaba arreglando la catedral en aquel momento, la fachada de la catedral, modificó el proyecto, y en lugar de venir por la Cendea de Galar, hizo el trayecto por donde vamos a ir viendo. Realmente el que hizo la obra es el maestro de obras del ayuntamiento, el antiguo arquitecto municipal, Santos de Ochandátegui, durangués, que hizo también la fachada de la catedral, también la hizo él. Es decir, aunque siempre se dice Ventura Rodríguez la dibujó, pero la hizo Santos de Ochandátegui. Bien, este es la toma de agua de la canalización de Subiza en Francoa. Veis que tiene una fecha en la fachada, año 1797, que es cuando empezó a funcionar, y
es algo más que una caseta, le llaman caseta, pero es algo más que una caseta, es donde el agua sale del manantial y simplemente se desvía a un canal, o sea que realmente no es una instalación, se desviaba directamente al canal. Había que pasar, el agua, claro, venía por gravedad. Ese punto es aproximadamente 3 o 4 metros más alto que el depósito que había en la calle San Ignacio donde vamos a llegar. Entonces el agua venía por gravedad, pero claro, había que salvar algún y se hizo el acueducto de Noain, que tiene 1.200 metros de longitud, 97 arcos. Bueno, en la parte de arriba tenía el canal, y que veis en la foto de arriba como el canal estaba abierto, estaba abierto, no era un canal cerrado, sino era un canal abierto, como se ve en esa fotografía. Curiosidades, bueno, cuando se hizo el ferrocarril a mitades del siglo XIX, hubo que quitar uno de los arcos para que pasara el ferrocarril, y ahí que se ven unos arcos un poquitín más blancos, es porque una riada se llevó 3 arcos del río Elorz. Parece mentira que el río Elorz pueda tener una riada, pero tuvo una riada que se llevó 2 arcos y hubo que reconstruirlos. Bien, de ahí sigue por Tajonar, por cerca de las 2 Mutilvas, a salir a Mendillorri. Allí nos queda trozos, unos trozos bastante largos de la conducción, y cuando llegaba, como se ve en la fotografía de la derecha, cuando llegaba a Mendillorri hay un túnel, pasa exactamente por debajo de todo lo que es el monte Mendillorri y viene a salir a ese registro que está donde está la chimenea de la antigua tejería de Mendillorri. Ahí está el registro de cuando sale de ahí, pasaba por donde la Fuente de la Teja y volvía a sumergirse por debajo del seminario hasta salir. Aquí hay esta fotografía de la derecha, se ven los salesianos al fondo. Esto es aproximadamente en la Baja Navarra, a la altura del Chale de Izu, o quizá un poquitín, o del de Garaycoechea, por ahí, más aproximadamente por ahí. Ahí había un registro. En la fotografía de la izquierda estamos mirando desde la calle Aralar, y más o menos a la altura de la calle Medialuna, un poco más ahí, se ve dónde estaba el registro. Había una carrería, la carrería de Iraizos, y esa es la manzana de las casas de Arteaga, esas casas bajas que tienen un patio en medio, por ahí iba la canalización. ¿Hasta dónde? Bueno, había que entrar en la ciudad, y había un foso. Entonces el foso, se hizo un acueducto para pasar el foso hasta el baluarte de la Reina. Para que nos hagamos una idea, en la raya azul es Carlos III, terminando en la plaza de Merindades. El punto azul es la plaza de Toros, lo rojo es la calle Amaya y los verdes son la calle Roncesvalles y Arrieta. Bueno, pues el acueducto estaba más o menos en la manzana entre Arrieta y Roncesvalles, y cerca de Carlos III, aproximadamente el número, creo que es el 15 de Carlos III, ahora mismo. Bueno, por ahí, entonces, ¿cómo atravesaba el muro? Había un pequeño acueducto que entraba hasta la punta del baluarte de la Reina. El baluarte de la Reina era un baluarte, efectivamente, la punta de la muralla que miraba hacia el sur. El agua llegó allí en 1790, pero allí se puso una fuente con unos cuantos caños, pero que estuvo unos años porque la idea era llevarla hasta el depósito. El depósito estaba en San Ignacio, justo al lado de la basílica. Veis que la forma de construcción del depósito es prácticamente igual que la toma en Subiza, y ahí tenía en la puerta, aparte de la fecha, tenía distribución de aguas a las fuentes públicas. Estaría más o menos donde ahora está los redentoristas de la iglesia de San Ignacio. Se sabe que el montante de la obra costó 5 millones de reales de vellón. Ahora, bueno, para traducirlo a euros me resultaría un poco complicado, pero bueno, fue una obra muy costosa. Tenemos agua en los depósitos, pero necesitamos llevarla a las fuentes. Entonces se encargó hacer varias fuentes en la ciudad. ¿A quién se le encargó? A Luis Paret. Luis Paret era un dibujante y pintor madrileño que estudiaba en la Real Academia de San Fernando con Ventura Rodríguez. Bueno, que fue muy conocido porque se hizo muy amigo
del hermano pequeño del rey Carlos III, del hermano pequeño del rey Carlos III, que lo llevó a la corte como pintor de la corte, pero además de pintar se debían de ir de juerga casi todos los días, debían llevar una vida muy disoluta. Entonces el rey, bueno, pues dijo, la culpa la tiene Luis Paret, no mi hermano. Y lo mandó a Puerto Rico, lo desterró a Puerto Rico, a Luis Paret. Estuvo 5 años desterrado en Puerto Rico, y cuando le dejaron volver no le permitían vivir a menos de 40 leguas de la capital, y se fue a Bilbao. Se fue a Bilbao a vivir y allí pues pintó, siguió pintando. Esta foto de Bermeo, esta pintura de Bermeo es una maravilla, está en la Escuela de Bellas Artes, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y es una maravilla. Pero bueno, estando en Bilbao pues se acercaba, pintó algunas pinturas en la iglesia de Viana, y Ventura Rodríguez, que lo conocía, le encargó que dibujara las fuentes, y entonces pues hizo unas láminas con 5 fuentes, eran 9 láminas, están conservadas en el ayuntamiento. La primera de las fuentes es la fuente de la beneficencia o de la abundancia, para poner en la Plaza del Castillo. Era esta fuente pues muy grande, con 4 caños, 4 bañeras, y que en su cúspide tenía una figura alegórica, que unos dicen de la beneficencia porque tiene una cornucopia llena de productos, y otros le llaman al revés, de la abundancia por la cornucopia, o de la beneficencia porque tiene un niño. La figura, bueno, es igual, la beneficencia. Y ahí estaba la cúspide, la hizo un escultor que también hizo los ángeles que están en la parte de arriba de la catedral, Julián San Martín, un escultor burgalés. Y bueno, pues se puso en mitad de la Plaza del Castillo, y la Plaza del Castillo pues tenía este aspecto tan bonito, cuando el Teatro Gayarre todavía no era Gayarre, era teatro principal, y cerraba lo que hoy es Carlos III, pues bueno, pues la Plaza del Castillo tenía este aspecto tan bonito. La alegoría de la beneficencia está mirando hacia el centro de la ciudad, no hacia afuera, es que la ciudad se terminaba ahí. La ciudad terminaba con él, eso es interesante saberlo. ¿Las fuentes para qué servían? Pues la gente iba a coger agua a las fuentes. Se ven aquí una mujer con una herrada que ha cogido agua para subir a su casa. Es decir, que las fuentes tenían una utilidad muy importante, importantísima. No había agua en ninguna vivienda, pues había que cogerla de las fuentes. Este aspecto tan bonito tenía la Plaza del Castillo entonces. Sin embargo, el ayuntamiento decidió adecentar, y el adecentamiento consistió en tirar la fuente. En tirar la fuente, y puso, en lugar de la fuente, puso el kiosco, un kiosco muy bonito de madera con los músicos, pero la fuente la destruyó, la rompieron. Solo se guardó la figura alegórica, que se guardó durante unos años en el Patio de la Misericordia. Es curioso, he señalado esos jarrones porque cuando se hizo el centro de salud del Casco Viejo, en la calle Calderería y compañía, aparecieron en el subsuelo trozos de los jarrones, y de hecho están expuestos en el centro de salud. Hay una vitrina donde hay unos trozos de estos jarrones. Bueno, eso fue el adecentamiento de la Plaza del Castillo, tirar la fuente y poner el kiosco. Y la figura alegórica de la beneficencia se llevó a la plazuela de San Francisco, donde estuvo durante 15 o 16 años, hasta que se puso la figura de San Francisco de Asís con su lobo, que tanto miedo nos daba cuando éramos pequeños. Y la beneficencia se llevó a la Taconera, donde bueno, pues yo creo que luce hermosa, y está en un sitio pues muy bonito para lo que es. Bien, otra fuente para poner en la Plaza de la Fruta. Estaba señalada para poner en la Plaza de la Fruta, es una especie de obelisco. La Plaza de la Fruta era lo que está delante de la Plaza Consistorial. Se llamaba Plaza de la Fruta porque cuando había mercado, los de la fruta no les daba tiempo, no tenían sitio, y se ponían en la Plaza de la Fruta. Enseguida se dieron cuenta que era un obelisco demasiado grande para esa plaza, que le iba a quitar protagonismo a la casa consistorial, y se llevó a la Plaza de Recoletas, aquí cerca, pero no donde está ahora, en el centro de la plaza, sino en una esquina. Ahí se ve la fachada de San Lorenzo como era antiguamente, y donde estaba la fuente, hasta que decidieron que estorbaba al tráfico, no sé qué tráfico había, pero ya se puso en el centro de la plaza.
es la segunda de las fuentes de Paret. El sobrante se llevaba a un asca abrevadero en la Plaza de la O, que estuvo hasta no hace muchos años, estuvo ese asca abrevadero en la Plaza de la O. Tercera fuente, la fuente de Santa Cecilia, que se llama, está pensada para poner en la Plaza de la Navarrería. La Plaza de la Navarrería o Plaza de Zugarrondo. Había un zugarro es un olmo gigantesco ahí, se llamaba Plaza de Zugarrondo precisamente por eso. Y no sé si se sabe si, porque por no tirar aquel zugarro, se puso abajo, la fuente se puso abajo, en la Plaza Santa Cecilia, donde hemos hablado antes que había una pequeña fuente, es decir, confluencia de mercaderes con calderería, con curia, se puso allí. Otros dicen que como está la Plaza de Navarrería más alta, por presión no llegaba bien el agua y se puso abajo. Entonces, en 1912 vemos, bueno, hay 3 fotografías, 3 documentos gráficos donde se ve la fuente esta abajo, en la Plaza Santa Cecilia, y se subió en 1913. En 1913 ya teníamos agua de Arteta y había presión suficiente, porque el agua de Arteta se calculó la presión porque llegaba hasta la catedral. Y digo, si llegaba hasta la catedral, llega a todas las viviendas de Pamplona, cuando se hizo el cálculo de la presión de las aguas de Arteta. Y hoy día está desde 1913, donde todos sabemos. La cuarta fuente era para poner en la Plaza del Consejo, y cuando la estaban poniendo en la plazuela del Consejo, ahí está el Palacio de Gendulain. El conde de Gendulain en aquel momento, a la sazón, era alcalde de Pamplona, y cuando vio que estaban poniendo la fuente le gustó y la mandó meter dentro de su casa. Y está en el patio del Palacio de Gendulain, esta cuarta fuente de Paret está metida allí, la arregló. Se ha podido ver hasta no hace mucho tiempo, cuando era un hotel y se podía entrar, pero esa es la cuarta fuente de Paret. Y la quinta fuente de Paret, que estaba pensada para la Navarrería, para la Taconera, se puso allí. Es la fuente de Neptuno Niño, es la quinta fuente, estaba en la Plaza del Consejo, y como veis en esa fotografía, no es muy buena la fotografía, ponía agua de Subiza, tenía un letrerico que ponía agua de Subiza. En la fotografía pequeña se ve en la parte de abajo que ponía agua de Subiza. La Plaza del Consejo era porque ahí estaba el Consejo Real. En esta fotografía ya de 1909, cuando se tiró el Consejo Real, la cárcel y la audiencia que estaban allí, se hizo el Gran Hotel, y esta fotografía de Rousseau tan hermosa, pues se ve esta fuente de Neptuno Niño y bueno, ya digo que el edificio de la Agrícola, lo que hoy es biblioteca, estaba todavía sin hacer. Hay una sexta fuente que hubo un autor que dijo que era de Paret, que estaba en la parte de atrás del ayuntamiento, había un almacén que era el Almudí, donde se guardaba el grano, y ahí en 1856 se puso una fuente adosada a la pared. Entonces era una fuente de Pared, que es la de atrás. Bueno, se quemó, el Mercado y el Almudí se quemaron en 1875, entonces se quedó la fuente allí y se decidió trasladar tenía un sobrante con un asca un poco más abajo, donde se ve en esta fotografía cómo están los soldados dando de beber a sus caballos. Ahí se ve la subida que se sube por detrás del museo a la muralla. Se puso en la calle Descalzos, tapando un poco la velena. El traslado lo hizo el cantero Ignacio Urrestarazu. Bueno, y ahí sigue. Y es una fuente, que no es de Paret, evidentemente, y como se ve la fecha es de 1857, lo cual son casi 60 años después de las fuentes de Paret. Pero sí que tiene un estilo, diríamos, paretiano, y de hecho es casi copia de una que hay en Achuri, en Bilbao, porque Paret también hizo fuentes en Bilbao, y entonces esta, no es de Paret, pero es de estilo paretiano. Bien, llegamos a 1863, había necesidad de más fuentes, y entonces se organizó, se pusieron alguna fuente más, el Asca de Caballería, la fuente de los Frailotes en la Merced, la fuente de los Legañosos, la fuente de los Fajeros, una serie de fuentes que se fueron poniendo, diríamos, intentando poner más. Este es el Asca abrevadero en la Plaza del Vínculo, el edificio del fondo es Correos, el actual Correos, ahí había un asca donde los del cuartel de caballería daban de beber a sus caballos, y los que iban a la Lóndiga con productos también dejaban ahí de beber
La fuente de los Frailotes, pues es una curiosidad. Frailotes era porque estaba el convento de la Merced. Esta es la calle de la Merced. La casa que señalo con una flecha sigue estando, es una casa estucada en rojo, en granate. Luego se hizo detrás, se hicieron hacia el Labrí un edificio más a cada lado, pero esa casa sigue existiendo, hace esquina con Tejería, y se ve al fondo la muralla, A la izquierda se ve unos alpargateros trabajando, haciendo alpargatas en esos bancos tan peculiares que tenían los alpargateros para hacer las alpargatas. Pero si uno aumenta, ve en la muralla un chorro de agua, y efectivamente eso es la fuente de los Frailotes, que estaba adosada a la muralla. Y en esta fotografía del interior de la muralla, si le hacemos un aumento, se ve como hay mujeres recogiendo agua de la fuente de los Frailotes. Otra fuente, bueno, curiosa, la fuente de Acella, es de Acella porque el lugar es Acella, se llamaba la fuente del hierro porque el agua era ferruginosa. No creo que tuviera que ver con el agua podría ser que tuviera que ver con el agua de Iturrama, pero pasaba por algún terreno que había mucho hierro y entonces era agua ferruginosa. Se llamaba la fuente del 70 porque se arregló en 1870. Una fuente interesante es la fuente de San Esteban o del Canal, que estaba al final del psiquiátrico, en la punta del psiquiátrico. Allí estaba la fuente del Canal, que es documentada desde 1244, pero arreglada en 1868. Es curioso porque es un sitio cuyo término es Iturrondo. O sea, mejor no se puede definir. Agua, fuente buena, la fuente del Canal. Y estaba justo ahí, esa es la tapia del psiquiátrico. Al fondo se ven Miravalles, se ven algunas viñas en las laderas de Ezcaba, y ahí se está haciendo la excavación para el tren Irati cuando se le hizo la desviación que pasaba por la Rochapea. Al principio pasaba por el centro de la ciudad, durante 5 años fue por la Rochapea a Villava. Y al lado de la fuente del Canal, dentro del psiquiátrico, había una torre con un depósito metálico, cilíndrico, que además tenía la característica que no tenía ni un remache, era una pieza entera, era una curiosidad. Bueno, y era para regar la huerta del hospital psiquiátrico. Esa torre sigue estando, la movieron un poco de sitio, desapareció el depósito y le hicieron un arreglo, pero bueno, se puede ver. Curioso, lo he puesto porque había la figura del aguador, había aguadores, había gente que su oficio era coger agua de las fuentes y llevarla a las casas, les pagarían una. Entonces, pues bueno, había Mori el aguador fue famoso porque subían el agua desde la fuente del Canal en una tinaja que la tenía dividida por la mitad con una tabla y ponía en la parte de abajo vino y en la parte de arriba agua. Entonces, cuando llegaba Arbitrios, miraba el guarda y decía agua, venga, pasa, pero entraba vino. Mori el aguador era famoso. Fuente de Santa Engracia, estaba justo donde el puente de Santa Engracia. Esta era una fuente muy utilizada como abrevadero, y la gente de San Jorge, que habían tenido una pequeña fuente, bueno, pues se les secó la fuente y estaban siempre pidiendo al ayuntamiento agua, y el ayuntamiento siempre les decía que fueran a la fuente de Santa Engracia. Les queda bastante a desmano, pero bueno, la fuente de Santa Engracia. Fuente muy emblemática, la fuente de la Teja, para mí, bueno, desde el punto de vista personal es una fuente muy importante porque yo he tenido y he disfrutado de beber agua de esa fuente durante unos cuantos años de mi vida. Entonces, bueno, es curioso porque no se sabe si es una fuente, un manantial o es un sobrante. Es una disquisición que nunca se ha... porque en la parte de arriba se ve un registro de la conducción de Subiza, que la señala con una flecha. Justo. Entonces, es bastante lógico pensar que era un sobrante de la canalización de Subiza, pero no queda claro. Y se llamaba Fuente de la Teja porque tenía una teja para echar el caño de agua, no por otra cosa. Y bueno, había una romería el Día del Pilar al Ezcairu, que iba muchísima gente, y siempre en los alrededores de la Fuente de la Teja. Y bueno, hoy día la Fuente de la Teja se trasladó, no sé cuántos metros, 100 o 150 metros, se puso adosada a la parte que queda de la conducción de Subiza, que queda una parte, porque la Fuente de la Teja realmente está debajo de la rotonda de ahí. Es una fuente que ya digo que yo he conocido muy de cerca. Bueno, ahí está la Fuente de la Teja. Las fuentes que vinieron de París. Cuando en 1876 se había quemado el mercado, se hizo el mercado nuevo, el mercado Santo Domingo, y se compraron 2 fuentes en París. Se compraron a un fundidor que se llamaba Dussel et Fils,
se compraron dos fuentes, fuentes de fundición de plato, una de ellas para poner en el interior del mercado de Santo Domingo. No hay documentos gráficos, pero sí que hay este plano, donde en el patio de abajo del mercado de Santo Domingo se colocó esa fuente. Hay un documento de un escritor catalán que escribió por aquí, donde dice, bueno, aparte de que dice que había 12 tiendas de carne, 21 tocinerías, en fin, un montón de puestos, 30 puestos de verdura, y que el patio estaba adornado por un magnífico surtidor de 3 conchas. Bueno, como en el patio del mercado salpicaba mucho y bueno, era un poco molesto, se puso delante del Palacio de Diputación, en el Paseo de Sarasate, donde hoy está el Palacio de los Fueros. Y ahí estuvo durante 10 años, de 1887 a 1897. Cuando se decidió hacer el monumento a los fueros, hubo que quitar la fuente de ahí y llevarla a la Taconera. Y se llevó a la Taconera y se puso donde hoy está Gallarre. No donde está ahora, sino donde hoy está Gallarre. Porque en 1950, cuando se hizo el monumento a Gallarre, la fuente se trasladó a la zona de la Reina, a la zona de la Reina, donde la gente posaba, donde la chiquita esta de las trenzas me encantiló, está con su madre ahí, posando delante de la fuente. No hay que confundir esa fuente con esta otra que había en el patio de la Diputación. La Taconera tiene 3 platos, la Diputación tiene solo 2 platos. Esta se compró en la Fundición Tastet de Bayona y, bueno, hoy día está en la Plaza de Merindades. A partir de 1952 se trasladó a Plaza de Merindades y ahí sigue el fuente surtidor. Y la otra fuente que se compró a Ducel fue la fuente de los Delfines, que era para poner por fuera, en el patio de fuera. Costó 1.945 francos. Y, bueno, como curiosidad, en cuanto llegó la electricidad, el ayuntamiento le puso una farola encima y se convirtió en una rara avis de fuente farola, que no es el único sitio donde hay una en Corella, otra en Viana, en algunos sitios hay, pero fuente farola no es una cosa muy... donde salían las mujeres del mercado a lavar la tripería y les ponían multas, en fin... esta fuente estaba en el mercado. Cuando se tiró el ayuntamiento, la casa consistorial, para hacer la nueva, la fachada trasera se retranqueó al revés, se recreció y la fuente quedaba cochinada, porque la nueva casa consistorial ocupó aproximadamente la mitad de la plaza. Entonces quedó acochinada ahí y se llevó a la plazuela de San José. Se llevó a la plazuela de San José, donde también se le puso primero una farola única, una luminaria única, luego se le quitó y, bueno, luego se le puso una triple farola. Bueno, a mí me gusta poner esta diapositiva porque creo que la plazuela de San José es uno de los lugares que tenemos que conservar en la ciudad, porque es un sitio que es un remanso de paz, donde algunos son capaces de encontrar ese lugar pausado para reencontrarse a sí mismo, como dice Joan Nogué. Y hablando en la mancomunidad, decir que, bueno, pues en esa silenciosa plaza solo se oyen los chorros del agua de la fuente. Y hay un viejo proverbio árabe que dice: después del silencio la mejor música es la del agua. Y eso es exactamente, creo que en este sentido los árabes sabían de qué hablaban. El siglo XIX Navarra fue un desastre, totalmente un desastre. Guerras, la guerra de la francesada, la insurrección de O'Donnell, las guerras carlistas, un montón de guerras. La población estaba hacinada en un recinto amurallado con la ley de zonas polémicas que los militares no dejaban construir por fuera. El agua de Subiza estaba empezando a resultar escasa. Entonces hubo muchas epidemias de cólera, de tifus, de viruela. Una epidemia en 1855 que en Navarra causó 14.000 muertos, que se dice pronto, sobre todo en la ribera. Descendió mucho la demografía, la mortalidad era mayor que la natalidad y en 1881 el Pamplona se declaró como ciudad malsana e insalubre. Había que hacer lo que sea. Bueno, en cuanto a vamos a hablar un poco de Pinaki. Salvador Pinaki fue un maquinista bayonés, lo digo porque tiene que ver con la guerra carlista y tiene que ver con el lugar donde estamos. Salvador Pinaki, un maquinista bayonés que puso un taller una fundición y un taller de maquinaria agrícola en el Molino de Caparroso. Fue muy famoso, ganó muchísimos premios en las exposiciones con la segadora McCormick y una serie de cosas. Fue el pionero
de la maquinaria agrícola en Navarra. Navarra es un lugar fundamentalmente agrícola, donde la industrialización llega tarde, pero sin embargo la mecanización de la agricultura llega pronto. Navarra fue pionera en la mecanización de la agricultura. Entonces Pinaki fue el responsable y de ahí salieron un montón de talleres de maquinaria agrícola, el de Arrieta, el de Astivia, una serie de talleres de maquinaria agrícola que fueron realmente importantes. Y Pinaki, cuando la guerra carlista, los carlistas estaban alrededor de Pamplona, en la ciudadela, en la ciudad estaban los isabelinos, los oficiales, diríamos, y los carlistas lo que hicieron en su lucha fue desviar el manantial de Subiza, y no llegaba el agua a las fuentes, y se quedó Pamplona así en agua, y es lo que faltaba. Entonces Pinaki, al lado del molino de Caparroso, encontró un manantial entre las piedras cerca del río, y como era muy habilidoso, un gran maquinista, bueno, pues puso unas bombas y subió el agua. En un mes de trabajo subió el agua a las fuentes, volvió a subir, por lo que se le dio una medalla. La llegada del agua a la fuente de la beneficencia, pues con los gigantes, una fiesta grande. Y bueno, pues como reconocimiento a Pinaki, que tiene poco reconocimiento, el año pasado, hace 2 años, el ayuntamiento puso una pequeña placa en donde tenía la fundición en la calle Mayor, y bueno, y esta sala donde estamos es la Salón Pinaki, Salón Pinaki, en honor de una persona que realmente fue muy importante en la historia industrial de la ciudad, muy importante, realmente, probablemente el más importante. Hablando del hacinamiento, pues bueno, la Pamplona estaba siempre amurallada y no se dejaba construir fuera. Había lo que se llamaba la ley de las zonas polémicas. Había unos círculos donde en el primer círculo no se podía construir nada, en el segundo círculo se podía construir solo en madera y en el tercer círculo solamente en ladrillo y un piso. Con lo cual hay muchísimos edificios que no se pudieron hacer. Por ejemplo, el edificio de la Escuela de Peritos de Villava, en 1912 se iba a hacer donde está la Misericordia, y el ejército no dejó, y hubo que irse a Villava a hacer un congreso nacional, o sea que era una cosa muy importante, y sin embargo los militares no cedieron. Había que poner más fuentes, y ahí pongo en verde un poco pues la idea que tenía el ayuntamiento de poner 11 caños más de fuentes, pero claro, pero es que el agua de Subiza no llegaba. Entonces había que buscar agua por donde sea. El primer proyecto para traer agua, que luego se culminó en Arteta, fue coger agua en Burlada y llevarla a Mendillorri a un depósito. Se desechó porque a Burlada llegaban los desechos de la papelera de Villava, entonces el agua no era muy limpia. El segundo proyecto que hubo, coger aproximadamente en Zabaldica y hacer un depósito en el Miravalles. También por razones que sea, se desechó hasta que se encontró un manantial absolutamente grande y con un aporte medio de 3.000 litros por segundo en el barranco Artazul, en el Valle de Ollo, en lo que es Arteta. Y entonces enseguida se le encargó al arquitecto municipal Blas Iranzo que hiciera un proyecto. Hizo un proyecto que se publicó en 1884. Por razones que vamos a ir viendo, pues Blas Iranzo murió y le sustituyó Julián Arteaga, pero bueno, se demoró lo de las aguas de Arteta, se demoró de tal forma que tardó 14 años en llevarse a efecto desde el primer proyecto, y el que lo llevó a efecto fue un arquitecto de Lesaca, Ramón Aguinaga, fue el que realmente hizo la obra. Bueno, el ayuntamiento no tenía dinero para llevar a cabo el proyecto, no había forma, hizo circo para intentar, y al final pues tuvo que ser una sociedad anónima que la formaron unos cuantos industriales y comerciantes de la ciudad, la Sociedad de Aguas de Arteta, que se constituyó el 5 de julio de 1893 con Silvestre Goicoechea Ataun como primer presidente, y el consistorio pamplonés el 13 de julio del 93 adjudicó las obras a dicha sociedad, una concesión para 90 años. Se había calculado que de Subiza llegaban 10 o 15 litros por habitante y día, y sin embargo con las aguas de Arteta se iba a llegar a 200 litros por habitante y día.
70 litros por segundo, 6.000 metros cúbicos al día, y se iban a instalar 2.000 grifos en casas particulares, y además había que dotar también a los servicios municipales, la casa consistorial y las fuentes, que realmente eran municipales, y la concesión para 90 años. La obra la hizo Tomás Garmendia. Bueno, este es un poco el plano de la obra, que va casi recto había que salvar en Ulzurrun un barranco, el pontón, el barranco Sorginiturri de Ulzurrun, un túnel que va desde Ulzurrun hasta Saldise, casi 2 kilómetros de túnel. Y bueno, antes, como ha comentado Alfonso, estas tuberías se compraron en una fundición de Alsacia, en Pont de Montson, una tubería de hierro fundido que creo que era de 40 o quizá de 45, no estoy muy seguro, de 40 de diámetro, y se traían en el ferrocarril y se fue haciendo la conducción con esa tubería. En esta diapositiva veo cómo es la llegada a Pamplona. Llegaba por donde la dificultad estaba el pasar por debajo del tren, pero pasaba por el puente de Cuatro Vientos, por el estribo de la izquierda del puente de Cuatro Vientos, por ahí iba la tubería. La tubería y entraba a Pamplona por ahí y llegaba por el Portal Nuevo hasta la Taconera. El primer proyecto fue hacer una casa de distribución en la propia Taconera, pero sin embargo al poco tiempo se cambió porque vio que no iba a ser, y se hizo una conducción que desde la Taconera iba por toda la calle Mayor hasta la calle Mercaderes y subir por Chapitela y por la Plaza del Castillo, a llevarla al depósito de Subiza, al depósito de San Ignacio otra vez. Y bueno, enseguida se vio que se traía mucha agua, pero que sería necesario hacer un depósito. Entonces se decidió hacer los depósitos de Mendillorri. Los depósitos de Mendillorri iban a servir para almacenar el agua, pero además una cosa me parece interesante es que desde la caseta de distribución de San Ignacio una conducción hasta Mendillorri y otra de vuelta, con lo cual si había una avería entre Arteta y Pamplona, se abrían los grifos y se suministraba agua desde Mendillorri. Y si había una avería entre San Ignacio y Mendillorri, se podía distribuir directamente desde Arteta. Eso es interesante. Blas de Iranzo, antes de morir, ya diseñó los depósitos de Mendillorri, pero se murió sin conocerlos. Costaron 300.000 pesetas entonces y los hizo Lorenzo Cestona. Bueno, Blas de Iranzo los dibujó siguiendo el modelo de los de Jerez. Realmente el depósito de Jerez es casi similar. Es realmente muy bonito el depósito de Mendillorri. Vale la pena verlo. Supongo que muchos de los que estáis por aquí lo conocéis bien, pero bueno, se hacen visitas y realmente es un sitio donde el reflejo del agua es muy bonito. Tenía una casa que está un poco aparte, no la casa de las aguas, que es la de entrada, sino una casa donde viviría, supongo, el encargado que he puesto esta fotografía porque me parece muy bonita de esa zona. El 6 de julio de 1895 llegó el agua de Arteta a Pamplona y se hizo un festejo grandísimo el día de la víspera de San Fermín. Después de las vísperas, el ayuntamiento, con corporación, gigantes y toda la pesca, la banda municipal y todos, fueron a un surtidor que se instaló en el Paseo Sarasate, donde hoy es el Parlamento, en esa esquina. Y bueno, en un momento determinado se abrió el grifo y salió un chorro de agua y fue un festejo pues muy grande, la llegada de las aguas de Arteta. En esta fotografía es justo de uno de esos días, esta fotografía de Altavil. Bueno, decir un poco que en algunas facturas en 1898 valía 35 céntimos el metro cúbico. No sé si es mucho o es poco, no sé. Pero luego en la otra factura, que es de 1936, vale casi lo mismo. O sea que en casi 30 años no había subido mucho el agua. Ya digo que yo insisto que no tengo capacidad para decir si eso es mucho, si es poco, si es barato, si es caro. Estas facturas lo pone así. En Eguillor, claro, llegaba casi demasiado agua y se hizo un depósito porque Aguas de Arteta decidió poner una central eléctrica para utilizar el agua sobrante. Entonces hizo
hermoso depósito allí en Eguillor, y de ahí bajaba los tubos a una central eléctrica que todavía está en funcionamiento, la central de Eguillor. Hoy día es de Iberdrola y creo que tiene participación la Mancomunidad, si no me equivoco, tiene una participación en la electricidad. Realmente Aguas de Arteta era una empresa que se creó para traer agua, pero casi diría que pronto se convirtió más en una empresa eléctrica, De hecho, la electrificación de Pamplona se llevó a cabo por 3 empresas, una es el Irati, otra es los sucesores de Pinaki, de la Electra Pamplona, y la otra es Aguas de Arteta, que se dividieron la ciudad en 3 partes, y Aguas de Arteta realmente tuvo mucha, con esta única central eléctrica, tuvo pues mucha participación en la electrificación de Pamplona. Allí en Eguillor, en 1992, se hizo la estación de tratamiento, con una capacidad de tratamiento de 800 litros por segundo, pues que sigue en funcionamiento. Abajo, en la parte de arriba de la fotografía, pero abajo se ve la central, la central de Eguillor. Ya en 1911, la cuestión del agua. Había mucho problema, el agua venía muchas veces sucia, venía turbia, la gente se quejaba, había poco suministro, la empresa se negaba a poner grifos públicos, tenía un contencioso con el ayuntamiento, no quería poner grifos. Los de la Rochapea estaban pidiendo agua y no había forma. Aguas de Arteta no quería poner agua en la Rochapea. Y bueno, como digo, Aguas de Arteta casi tenía constantes choques con el ayuntamiento y casi diríamos que era más una empresa eléctrica, le daba más importancia que... y en 1936, aunque eso fue un decreto en el 36, pero luego llegó la guerra y realmente no fue efectivo hasta el 40, el servicio de agua se municipalizó. Bueno, he puesto alguna fotografía curiosa. Esto es la cuesta de la estación. Abajo se ve la fábrica de levaduras. Y en una riada se llevó la mitad de la carretera y ahí se ve la tubería de 40 o de 45, no sé seguro, de diámetro. Y bueno, y ya en los años 50, se cambió la entrada del agua, se hizo el puente de los tubos, que se llama el puente de los tubos en San Jorge, bueno, pues para entrar por otro lugar. Tampoco es un tema que tampoco he profundizado porque no lo tengo muy estudiado. Con el agua de Arteta se llenó la ciudad también de ascas y de abrevaderos, todo el barrio de San Juan, San Pedro, la carretera Barañáin, San Roque, Iturrama, la Fuente del Hierro, había abrevaderos con ascas, todas con agua de Arteta, pero bueno, ya voy bastante adelante. Encontré una vez este abrevadero que tenía una fuente encima, una fuente de las típicas de León, bueno, y me gustó, y bueno, me fijé, y de repente me fijé en esto, que me llamó la atención, que ahí pone Glenfield & Co. Kilmarnock. Es decir, que tenía una marca de fundición. Y bueno, me fui al archivo municipal y empecé a rebuscar y encontré el catálogo de la casa Kilmarnock y encontré la factura de cómo el ayuntamiento compró una fuente de estas en 1896. Compró una fuente a la casa Kilmarnock en Escocia. Curiosamente, cosas que el ayuntamiento hacía entonces. Compró una, la tuvo 2 meses de prueba y cuando vio que funcionaba compró una docena. La vinieron en el vapor desde Liverpool, y estas fuentes tan características del León, que realmente son fuentes escocesas. Querían poner las 12 que habían comprado, pero Aguas de Arteta dijo que nanay, que ya solo iba a dar agua para 4. Y se pusieron 4, una en la confluencia de Ansoleaga con Campana, otra en la plaza de 2 de Mayo, otra en la plazuela de San José y otra en la Madalena. Y no dejó poner más. Luego con los años sí, ya hubo un poco más de permisividad y dejaron poner alguna, pero solo pusieron esas 4. Las otras se debieron quedar en el almacén. La de la plaza 2 de Mayo sigue estando la misma, no exactamente en el mismo sitio, pero casi en el mismo sitio.
Y si vais allí y os fijáis, pone Kilmarnock, Glenfiel, Anco, Kilmarnock. O sea que es una de las originales del siglo XIX. Estamos hablando de fuentes del León del siglo XIX. Otra hubo en la plazuela de San José, donde ahora está la fuente de los delfines. Bueno, ahí había, como se ve en esa fotografía, se ve también que estaba marcada. Luego pusieron otra donde la fuente de Santa Cecilia. Características de estas fuentes: tenían un sistema de serpentín dentro. Bueno, aquí hay mucho ingeniero y seguro que me voy a decir algo mal, pero que impedía que el agua, en las grandes heladas o en las nevadas, el agua no se congelaba y seguía saliendo el chorro. En esta fotografía de la plazuela de San Nicolás, con semejante nevada, y se ve el chorro de la fuente cayendo, no se congelaba por características de la fuente. Encontré esta en el antiguo Palacio de Justicia, el antiguo Ayuntamiento de Estella, en esta fotografía. Y bueno, una vez nos fuimos a Estella a mirar y lo encontramos en la parte de atrás del actual ayuntamiento, con la habilidad que tuvo algún empleado municipal de ponerle un grifo al león en toda la nariz y estropear la fuente. Pero si uno le mira a la base de la fuente de Estella, pone ahí Glenfiel, Kennedy, Kilmarnock. Es decir, que es otra de las originales. En 1950, el ayuntamiento encargó a Sancena, a la empresa fundamental, Sancena, que era sucesor de Pinaki, fue sucesor de Pinaki, por eso tiene su importancia, y Sancena empezó a fundir fuentes del León y llegó a hacer hasta 1000. Hizo un modelo y llegó a hacer hasta 1000 fuentes. Y inundó Pamplona de fuentes del León. Pamplona, la comarca. En Córdoba hay unas cuantas, porque se vendieron a Córdoba. Entre 1950 y 2003, que se hizo la última, se fundió la última en Sancena, cuando se trasladó Sancena a Agustinos, ahí se fundió la última. Y la última, bueno, estuvo la alcaldesa, un festejo allá, y es la que está puesta justo pasando el puente de Rochapea, aquí a la derecha, la última que se fundió. Bueno, pues entonces, bueno, es una cosa que siempre hemos considerado los de Pamplona. La fuente del León, esas son nuestras fuentes. Bueno, pues el mundo anglosajón está lleno de fuentes del León. Si uno se va a Dublín, a Glasgow, a las Islas Malvinas, encuentra fuentes del León como las nuestras. Es decir, que no es una cosa, es una cosa muy nuestra, pero no es exclusiva. No es exclusiva. Hubo alguna gente que tuvo una página por ahí web donde catalogó las que había en la ciudad. Había hasta 347, había una forma de adoptarlas, que no sé exactamente qué consistía. Pero bueno, pues romper un poco con el mito que son nuestras fuentes. Son nuestras fuentes, pero no son exclusivas ni únicas. Y bueno, las 5 que yo controlo, que son de las antiguas, están en la plaza, a la izquierda, en la plaza de 2 de Mayo, junto al Palacio de Mendillorri, al lado del lago estanque de Mendillorri. Esa es una de las originales. Otra, la que está en la fuente del Vergel. Otra en el Instituto de Iturrama, en el patio del Instituto de Iturrama hay otra. Y la otra, la de Estella. Esas 5 tengo controladas, pero hay una en el fuerte de San Cristóbal, pero que no se le ve la parte de atrás, que probablemente sea de las antiguas, pero no hay forma. Bueno, ya en los años 70 Pamplona creció. Y hubo que buscar más agua. No era suficiente con Arteta, y bueno, pues entonces se decidió hacer la presa de Eugui, la presa de 252 metros de longitud, 44 metros de alto, y bueno, pues que se aprobó el proyecto en el 65, se realizó entre el 68 y el 70, puede almacenar 20,26 hectómetros cúbicos, ¿no? Sí, son millones de metros cúbicos, ¿no? 20 millones, capaz de abastecer 1.300 litros por segundo para Pamplona y algunos pueblos cercanos. Y en 1976 se completó el proyecto con la estación de tratamiento de Urtasun. Bueno, ya termino un poco, porque bueno, dando un poco esta idea positiva a lo que es la mancomunidad de la comarca de Pamplona, que se creó por 50 municipios en 1982, que lleva el ciclo integral del agua, que luego tiene otras funciones. En el 87 la recogida de residuos, luego el transporte urbano comarcal en el 99, el parque fluvial, servicio de taxis de la comarca, una serie de servicios que da la mancomunidad de la comarca de Pamplona, además del agua tanto de Arteta como del embalse de Eugui como del embalse de Itoiz,
y la depuradora de aguas negras de Arazuri. Y bueno, yo he puesto la diapositiva porque hay muy pocas tapas de alcantarilla con una inscripción en euskera, pero yo conozco por lo menos 3 de la Mancomunidad, y que creo que es una cosa que yo desde aquí invito a la Mancomunidad a que de alguna forma se conserve este tipo de mobiliario antiguo, porque tiene un valor que es algo un poco más que sentimental, es algo muy nuestro. Entonces estas placas de alcantarilla que están en la zona de la Magdalena, yo controlo que hay ahí creo que 3, pues me parece que es una cosa pues, a conservar de alguna forma, ¿no? Y lanzo aquí un poco el reto, no solo porque está fundida en Sancena, empresa desaparecida. Hay muchísimas placas tapas de alcantarilla de Sancena, también hay algunas de Pinaki, yo las tengo controladas todas porque yo cuando voy andando por Pamplona voy mirando a ver lo que veo y encuentro cosas a veces interesantes. Y bueno, pues nada más decir un poco las fuentes en las que he bebido para hacer este trabajo. Bueno, el Archivo Municipal de Pamplona, yo diría que hay trabajos, Arazuri, por supuesto, el historiador Arazuri, pero bueno, yo quería nombrar también aquí a David Alegría, que ha trabajado mucho como historiador para la Mancomunidad, ha hecho 4 publicaciones importantes, pero una de ellas la historia del abastecimiento de agua en la comarca de Pamplona. Y bueno, estas son las fuentes, y bueno, esta fuente que se hizo en los años 50 en este estanque de la Media Luna, bueno, pues yo creo que estaba inspirado en este otro pequeño estanque con fuente que había donde los Tres Reyes, con el estanque de los Patos, que desapareció cuando realmente es el mismo sistema. Y bueno, pues con esto termino, con esta fuente en la que tanto hemos jugado, que hoy día no se puede jugar, porque a lo que jugábamos era taparle 3 caños y el que estaba en el 4.º caño se llevaba el chorro. Esta fuente que está en la Media Luna, cerca del baluarte de San Bartolomé, y que no tiene agua, que ya me gustaría que tuviera agua. Es una petición. Nada más, es que ricasco. ¿Sí se oye? Sí. Yo supongo que aquí tenemos un trabajador de servicios del Servicio Municipal de Aguas. Francisco, yo supongo que tú trabajaste en ese servicio municipal, ¿no? No, decía Francisco que tú fuiste trabajador Sí. Que tú fuiste trabajador del Servicio Municipal de Aguas. Sí, en tiempo, sí. No, digo que tú fuiste trabajador del Servicio Municipal de Aguas. Que fuiste trabajador del Servicio Municipal de Aguas y además creo que tuvo bastante protagonismo, te habría tocado en lo que es, no sé si la conducción de lo que es... Sí, Paco Galán, sí, que ha colaborado en muchos trabajos. Yo he colaborado con él y él ha colaborado conmigo. Me ha enseñado algunas cosas. Digo que Paco Galán, supongo que fuiste trabajador del Servicio Municipal de Aguas, director técnico, y que también te habría tocado en lo que es la traída de aguas de lo que es el embalse de Ugui hasta Mendillorri. Te habría tocado. No digo que es historia, pero que aquí tenemos parte de la historia del abastecimiento de Pamplona. Lo decía por eso, Francisco, nada más. Sí. Muy bien. Vale, pues nada, dicho. Quiere hablar. Bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario o alguna cosa que alguien quiera hacer y si podemos... A nosotros nos ha tocado a veces bregar porque Villaba y Burlada tenían el abastecimiento desde Lanz, desde un manantial de Lanz. Entonces, en aquel momento, antes de crearse la mancomunidad, pues había abastecimiento. Villaba tenía de Lanz, Burlada tenía de Lanz, eran 2 tuberías, depósitos diferentes. Entonces, el hacer la mancomunidad supuso el unificar todo y que, bueno, pues que el abastecimiento fuera ya desde una misma fuente y desde una misma empresa. Antes era un pequeño lío, ¿no?, lo que vivíamos, que le tocó a Francisco, fundamentalmente, no tanto a nosotros, que nosotros somos herederos
de todo ese trabajo que se ha visto aquí, ¿no? Entonces, pues nada, si tenéis alguna duda y si no... Si podemos aportar alguna cosa, yo, bueno, pues en lo que pueda aportar. Ya digo que inicialmente esta charla era más sobre las fuentes, no hablaba tanto del abastecimiento, entonces, pues bueno, los últimos 15 días, diríamos, la he modificado un poco Sí, en el foro en el que estábamos, podía ser más interesante, porque, bueno, pues realmente, pero bueno, pues ahí está. Y reseñar que somos realmente afortunados, ¿no? Nosotros tenemos 3 fuentes de abastecimiento. Pocas ciudades pueden tener 3 fuentes de abastecimiento y, como digo, ha habido un momento en mayo que nos quedamos sin abastecimiento desde Arteta, solo teníamos en ese momento Arteta y Urtasun, se nos cayó Arteta y podíamos abastecer de Urtasun, y si no, rápidamente poner Tiebas. Entonces, visto lo visto y visto hacia dónde vamos, en clima, en cambio climático y todo eso, pues el estar con esta fortaleza, con estas fuentes próximas y de gran calidad. Imaginaros que Zaragoza se abastece del canal o se abastece del Ebro. Muchos se abastecen de ríos en los cuales nosotros vertemos nuestras aguas residuales, depuradas y todo lo que sea, pero al final nuestros abastecimientos son de aguas casi vírgenes, ¿no? O por lo menos de montaña y sin grandes contaminaciones. Ya, pero bueno, la contaminación a veces era buena. Contar un poco que había una zona de baño en la Rochapea, donde San Pedro, que se llama el Mochorro, un sitio donde se bañaba la gente, y entonces había gente que decía que se fueran a bañar un poco más abajo, donde las Mañuetas, porque el agua estaba más calentica, que es donde salían donde salían los chorros de curiosidades de esas. Bueno, decir un poco que el saneamiento del siglo XVIII fue todo un ejemplo en el Estado. El saneamiento de Pamplona, la mineta que se hizo en el siglo XVIII fue todo un ejemplo en el Estado, probablemente la mejor de todo el Estado español, y había quien la comparaba que era mejor que el de París, decía, que era mejor que el de París. Claro, se destruyó todo cuando la intibadora se destruyó. Hombre, algunos nos opusimos en algunos casos porque probablemente tenía se podía haber conservado en alguna zona o alguna. Bueno, las cosas son como así. El progreso conlleva a veces este tipo de cosas, que a unos gustan y a otros no gustan tanto. Pero bueno, pero sí que fue un ejemplo y ahí empezó todo, con la historia del saneamiento del siglo XVIII. Fue cuando empezó todo, luego el agua de Subiza, el agua de Arteta, el agua de Arteta, y ahí empezamos. Y bueno, pues hoy día creo que estamos bien, ¿no? Sí, estamos bien. Así que nada. Ahí. Oye, muchas gracias por la conferencia, está muy bonita. Oye, una preguntita era, ¿se podía hacer a las fuentes estas para que los pájaros bebiesen? Hemos fijado muchas veces que las fuentes... No, los pájaros no pueden beber porque no hay una pequeña asca, porque la fuente es hermética. Y entonces, una pequeña asca debajo, yo, por ejemplo, he puesto en casa algo para los pájaros, pero algunos vecinos me los han robado. Sí. O sea, me roban los platos para que los pájaros beban, ¿no? Y digo, si las fuentes llevasen una pequeña, es una tontería, pero una pequeña asca. Y luego tengo que decir una objeción, Artazul no es Artazul, es Artázulo. El agujero, o sea, es igual equivalente a Echarrenzulo. Está bastante cerca de ahí, a Echarren, que es en griguillano. Entonces, Artazulo es el barranco, se llama así, no Artazul. Lo he visto en todos los sitios así, de mal puesto, En todos los sitios lo he visto Artazul. En los catálogos de montaña, de itinerarios, siempre está mal puesto. Una vez que alguien pone mal, adiós. Ya no hay quien pare eso. Y luego lo Iturrama no es... La madre es la madre de las fuentes, porque la traducción al revés, no la fuente de la madre. No, la fuente de la madre sería Amaren Iturria. Amaren Iturria. Eso yo creo que ya lo he intentado aclarar. Es la madre de las fuentes. O la fuente madre o la fuente más grande. También en castellano, cuando se habla de un árbol muy grande, se dice la robla o la olma. En Castilla, o sea, femenino.
el pueblo ese de La Robla, de León, pues eso es. Nada, y eso os quería decir, nada más. Gracias, Fidel. Pues hoy ya veis que vamos con el pack de agua, el pack de toponimia, así que agradecerte, Víctor, Manuel, a vosotros. y nada, y gracias por venir un día tan por duro. sí. Bueno, aquí se está bien, aquí se está aceptablemente bien, aceptablemente bien de temperatura y bueno, pues bien. Gracias a todos vosotros por estar aquí. Bueno, pues muy bien.